conectados. ¿Cuántos estamos, Nico? 11. 11 hermanos, 11 personas. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar el culto, vamos a darle gracias al Señor, pero antes de eso quisiera leer una escritura en la cual dice en Juan 11, (27) 25. Este es el escenario cuando Lázaro fue resucitado, pero ahí es cuando nosotros vemos que el Señor ya hablaba y decía y tal vez la gente no entendía. Así es como en este tiempo, tal vez, como decíamos el día entre semana, que el mensaje de la cruz es tontería para los que no creen, pero para los que creemos es salvación. Y hasta cierto punto creen que tal vez la vida de Jesús, sus milagros, su pasión, su muerte, su resurrección, e incluso que Él vendrá. Hay gente que no cree, pero usted y yo sí creemos, y lo creemos por fe, y lo creemos porque amamos esta palabra y creemos que en Cristo Jesús tenemos esperanza. En esta palabra nos habla y dice el Señor en su escritura, cuando Jesús le dijo en el 23, tu hermano volverá a vivir, Marta le dijo en el 24, yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Ya Marta estaba esperando esa resurrección porque él creía, ella creía, pero no era como ella creía, sino como Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Entonces nosotros vemos qué tan importante es creer, pero no solamente nuestra fe proyectada al futuro, sino nuestra fe en el presente. Y si la Escritura dice que un día domingo, un primer día de semana, Él resucitó, pues nosotros debemos creerle. Y esa resurrección en nosotros cambia totalmente nuestra perspectiva de vida, así como también cambió en los discípulos, porque antes tal vez ellos vivían solamente para ellos, para vivir una vida en sus trabajos o en las cosas que ellos se habían proyectado. Pero una vez que Jesucristo resucitó, pese a que ellos escucharon y todavía dudaban, pero cuando fueron al sepulcro, ahí pasó lo que dice la Escritura, que la tumba estaba vacía, su perspectiva de vida cambió. Y eso es lo que debe pasar en usted y en mí, en nosotros, porque creemos a ese Jesucristo que resucitó, que vino al mundo, que vivió, que murió por nosotros, que resucitó y Él vendrá. Él cambia también nuestra manera de ver. Y este día es el que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos y creamos que su palabra es real. Así como ese poder de resurrección resucitó a Cristo Jesús, ese mismo poder del Espíritu Santo lo tiene usted y yo. Y este es el tiempo. Y yo le pido que en esta mañana usted entregue todas sus cargas, entregue todos sus sueños, todos sus planes. Y asimismo en ese poder de resurrección de Cristo Jesús, tal vez las expectativas que ya estaban, tal vez como Lázaro en esa tumba, ahí envueltas, ya estaban con mucho tiempo ya, tal vez 3 días muertas, es el tiempo que resucite, es el tiempo de una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Y ahí es por eso que la palabra es tan real, porque dice, cuando usted está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Y eso de ser hechas nuevas nos habla de un nuevo compromiso, de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Y este es el día en el cual usted tiene que creer que la palabra, lo que dice la Escritura, no es solamente para todos los que creen, sino exclusivamente para usted. Ahí cuando ese Cristo personal, ese Dios personal de cada uno de nosotros habla con usted, habla conmigo, pero lo importante es que lo creamos. Así que esta mañana disponga su corazón, disponga su vida
así como estamos en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de medidas que nos están incluso diciendo que tenemos que no salir de casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudentes, pero ahí es cuando nosotros tenemos que buscar más de Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que decirle y que esta vida tiene un propósito y un significado. Y el Señor permite las cosas para que tal vez nuestras fe, nuestros planes, nuestros proyectos estén fundamentados en Él. No solamente fundamentados porque Él venció, sino también porque Él resucitó y Él está vivo. Y ahí es cuando nosotros podemos decir, Señor, tú eres real. Así que en esta mañana disponga su corazón, ahí donde está, abra sus brazos, levante sus manos y dígale, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor porque podemos venir y acercarnos al trono de tu gracia, Señor. No solamente por el derramamiento de sangre que hubo y el sacrificio del Cordero, sino también porque ese Cordero se levantó como un león. El Señor Jesucristo se levantó y está vivo y sentado a la derecha del Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, viniste por nosotros, tú te sacrificaste por nosotros, pero también te levantaste por nosotros. Y con ese mismo espíritu de resurrección, Señor, tú viniste a nuestra vida, Señor. Y cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, Señor, dice tu Escritura que tú moriste por nosotros, Señor. Te diste tú tu vida por nosotros, Señor. Fue una transacción tan importante, Señor, tan grande, Señor, de que nosotros dimos nada a cambio de todo de tu vida, Señor. Gracias, Señor. Queremos en esta mañana que nuestro corazón, que todo nuestro ser te adore y te alabe y te reconozca como el Señor de señores, el Rey de reyes y como sobre todo como nuestro Dios y como nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Venimos, Señor, y depositamos nuestras cargas, depositamos nuestros proyectos, nuestros planes, Señor, en esta mañana. Nuestra vida en definitiva, Señor, todo, Señor, está en tus manos y eso me dice la Escritura, que tú estás a cargo de todo, Señor, que tú eres la cabeza, Señor. Venimos a tus pies, Señor, con gratitud, reconociendo que sin ti no seríamos nada, Señor. Pero eso es lo que nos hace reconocer esta mañana y nuestro corazón se llena de agradecimiento, Señor, por lo que tú hiciste, por lo que tú estás haciendo y por lo que aún tú harás, Señor. No en beneficio solamente de nosotros, sino de un mundo, Señor, que se pierde, que se está, Señor, ahora confundiendo, pero es parte de tu Escritura, Señor. Pero asimismo, Señor, la luz tuya se alumbra más, Señor. Yo te pido, Señor, que la iglesia, que cada uno de los hermanos, Señor, en esta mañana, Señor, nos pongamos de acuerdo, Señor, y que seas tú, Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor. Clamemos, Señor, para que más vidas lleguen a tu pleno conocimiento y que ese poder de resurrección toque también sus vidas, Señor. Todo lo que está muerto en campo espiritual ahora comienza a resucitar, Señor. Comienza, Señor, a levantarse, Señor. Y es tan tremendo lo que pasa en ambiente espiritual, Señor, que todas las cosas, Señor, comienzan a quedar atrás y más ahora la expectativa de vida en el plano espiritual comienza a ser real, Señor. Comenzamos a sentir un nuevo espíritu de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, hay personas que están en medio de una batalla, Señor. Están peleando, Señor, por sus vidas, no solamente en el campo espiritual, sino en su campo emocional y en su campo, Señor, de cuerpo, de salud, Señor. Pero tú, Señor, ahora yo veo, Señor, esa piedra que es removida, Señor. Y, Señor, viene un ángel, Señor, y comienza a hacer las cosas, Señor. Y el poder de resurrección, Señor, comienza a abrir esa piedra. Pero ahí es donde tú te levantas, Señor Jesucristo, y dices, yo he vencido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá y no morirá, dice la Escritura, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos das esperanza de vida. Señor, porque tú nos dices en tu escritura que tú estás vivo, Señor, y conforme a eso, Señor, nos dices que nosotros también, Señor, porque tú ya venciste. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque así vimos que cada mueble, Señor, en medio de ese tabernáculo se levantaba y se erigía, Señor, con ese mismo poder de resurrección que tú un día te levantaste y ahora tú estás levantando a muchos, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor, gracias, Señor, porque tú estás haciendo, Señor, en camas de hospitales, Señor, te estás moviendo, Señor, aleluya. Tú estás levantando personas, están en un tiempo, Señor, pero tú estás hablando a sus oídos, estás hablando a su corazón, estás hablando a su mente y estás hablando a su espíritu, Señor, aleluya, que es el tiempo de la redención, no solamente para ellos, sino también su familia, Señor. Tu palabra me dice que no hay nada que por bien no venga, Señor, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, Señor, aleluya, de acuerdo a tu propósito y a tu llamado, Señor. Estás llamando a muchos, Señor, que en medio de la muerte, Señor, tú los estás levantando a vida, Señor. Gracias, Señor, aleluya, oramos por ellos, Señor, y también, Señor, las expectativas de las esperanzas, Señor, esa esperanza contra esperanza ahora se manifiesta, Señor. Señor, nosotros soltamos palabra para Susi, soltamos palabra para la familia Puente, Señor, aleluya, que seas tú levantándolo, Señor, con poder, aleluya, y el poder de tu sanidad, el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, ahora toca, Señor, y que así mismo tú comienzas a tocar, Señor, a las personas, a los corazones, para que haya una provisión, Señor, no solamente espiritual, sino también, Señor, natural, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, yo te doy gracias por la congregación, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, y también nos disponemos, Señor, en este tiempo, de aquí a una semana, Señor, vamos a estar votando, Señor, y vamos a estar decidiendo nosotros, Señor, por la suerte de este país, Señor, pero no es la suerte del país, sino es lo que tú quieres hacer en este país, Señor. Gracias, Señor, te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, sabiduría que venga de lo alto. Espíritu Santo, sopla sobre este pueblo y toca, Señor, los corazones de las personas, Señor. Gracias, Señor, toda densa nube, Señor, que se mantiene sobre tinieblas de mucha gente en este país, Señor, en esta nación, ahora, Señor, tú comienzas a disipar, Padre Santo. Gracias, Señor, aleluya. Ponnos, Señor, ese candidato en el cual, Señor, obre tu voluntad, Señor, y sea un corazón dispuesto, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, aleluya, 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 por lo que tú vas a hacer. Disponemos de esta mañana, Señor, que seas tú moviéndote poderosamente, Señor. Ciertamente que tú eres un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ahí mismo, Espíritu Santo, tú estás tocando, Señor, la vida de los hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas ahora, Señor, esa incomodidad en otros hermanos, Señor, para que se conecten, que entiendan lo que es estar conectados, como dice la palabra. Estamos conectados en la vid, Señor, somos los pámpanos, mas tú, Señor, eres la vid verdadera, aleluya, Señor. Gracias, Señor, que te honremos, Señor, aleluya, que busquemos tu presencia, que seas tú, Señor, que busquemos tu cobijo, que busquemos tu refugio, Señor, y que lo conozcamos, Señor, que sin ti nada somos, ni nada podemos, ni nada tenemos, Señor. Gracias, Señor, yo te alabo, te bendigo, Señor. Estamos aquí dispuestos y hagamos el cuerpo de Cristo, Señor, ese cuerpo, Señor, que estamos unidos. Y ahí es donde nosotros, Señor, venimos, Señor, y te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección, Señor. Y gracias, Señor, aleluya, porque tú estás ahora, Señor, a la derecha del Padre y estás intercediendo por un pueblo santo que se levante, Señor. Aleluya, gracias, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, agradécele al Señor. Y así como dice el Salmo 103, bendice, alaba, 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 alma mía, y bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Cuando Él vino al mundo hubo beneficios para nosotros. Cuando Él
Él vivió y caminó por el mundo, caminó allá por el pueblo de Israel, por esa tierra hubo beneficios, aleluya. Cuando Él se dio en sacrificio y murió, hay beneficios en esa cruz. Y así mismo hay en esa resurrección, cuando Él se levantó de los muertos, hay beneficios para el Hijo de Dios. Y no solamente cuando Él se levantó, sino porque está vivo, hay beneficios para usted y para mí, aleluya. Solamente ahora usted confíe y dígale: Señor, abre mi corazón, Señor, abre mi mente, Señor, abre mi espíritu, Padre, y yo te pido que seas tú depositando semillas de verdad y que den fruto a tu tiempo, Señor, aleluya. Comienza a enraizarnos, comienzas a fundamentarnos, Señor, esta mañana en tu amor, comienzas a fundamentarnos en tu fe, en tu esperanza, en tu virtud, Señor, aleluya. Gracias, son tiempos peligrosos, pero así mismo, Señor, tu luz brilla, Señor, y dice tu palabra: levántate tú que brillas, dice, aleluya. Es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros, así que le vamos a alabar, le vamos a bendecir al Señor. Dispón tu corazón ahí donde estés, aleluya. Comienza tú a alabarle, comienza a ser un trono de alabanza, comienza tú a hacer un trono de adoración, comienza a levantar, y que esa atmósfera comience a ser sobrenatural, que la atmósfera de Dios comience a tocar tu vida y comience a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda situación, que todo lo que tú veas, el porvenir, que no temas, que el porvenir, que no te abrume, que no te intimide, sino el Dios que va a estar ahí, que está ahora con nosotros, va a estar ahí, tiene cuidado de nosotros, aleluya. Ahora no te preocupes de lo que va por venir, no te preocupes de tu situación, sino ahora pon y dile: Señor, quiero alabarte, quiero adorarte, Señor, quiero tener una relación contigo, quiero sentirte, Espíritu Santo, sé tú real en mi vida, aleluya. Oh, Sharabakan, Rakandarabaya, Masaya, Sharabaya, Shahaya, aleluya. Toca aún más, Señor, aleluya, Señor. Tú creaste los medios, tú creaste la tecnología, y ahora tú estás tocando, Señor, aleluya, y estás llegando, porque tu palabra es fiel y tu palabra se cumplirá, porque dice que no vendrás antes de que esta palabra de salvación, que el evangelio del reino no vaya hasta el último rincón del mundo. Y ahora tú, Señor, estás tocando, Señor, y las personas que incluso, Señor, están ahora o están viendo o verán este culto, Señor, serán tocadas por el poder del Espíritu Santo, aleluya. Mas nosotros somos instrumentos de Él. Sí, Señor, en sí no tenemos nada, pero tú te manifiestas y tú escogiste a lo pequeño, tú escogiste a lo desechado, tú escogiste a lo que ya estaba negado en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos levantas esta mañana y levantas una congregación, Padre Santo, aleluya. Siento tu presencia, Señor, Shakarabanda, Rabaya, aleluya, Señor, que comienza a moverse y comienza a tocar como ondas expansivas, Señor, de salvación. Shukarabaya, Usharabaya, aleluya, Hosha. Dispón tu corazón y alaba con nosotros, porque cuando tú comienzas a alabar y adorar a Dios, dice que el Señor, el Rey de la asamblea, el Rey de la congregación, el Señor de señores, comienza en medio de la alabanza, se levanta y comienza a hacer maravillas. Va a comenzar a tocar primeramente tu corazón, luego tu mente, tu alma, aleluya, y luego tu cuerpo. Santo eres tú, y comienza, Señor, a hacer una sanidad espiritual, una sanidad emocional, aleluya, y una sanidad de cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Tú comienzas, Señor. Tú eres íntegro, tú eres completo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, que sea un culto glorioso, un culto de resurrección, Señor. Que muchas actitudes, que muchos pensamientos o muchos proyectos estaban ya tal vez sepultados, ahora tú los levantes, Señor, pero realmente con el propósito de vida. Aleluya, Hosha, relaciones rotas, oraciones rotas, Señor, aleluya, no porque Dios las rompió, sino que el enemigo y tú
no claudicaron en que oponerse al Señor y ahora se rompieron, pero ahora el Señor restituye y pone nuevas expectativas. Aún mejor, aleluya, una vasija se deshizo en las manos del alfarero, pero el alfarero nuevamente cogió y dijo y comenzó a hacerlas nuevas, y esa vasija ahora tiene un propósito y tiene un puesto en las cosas de Dios, en los fundamentos de Dios. Aleluya, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disponte a adorar y alabar al Señor. Amén. Nunca busqué
Gracias, Jesús. El día de hoy te damos gracias por tu vida. Te damos gracias por tu sacrificio, Padre. Vamos, yo te invito a que seas sensible a la presencia de Dios. Señor, gracias por tu pasión. Gracias, Jesús. Dale, comienza a darle gracias por el amor incondicional que Él tiene hacia ti. Porque si tú y yo estamos en este lugar es porque Él se dio. Porque de alguna forma Él pensó que su vida valía la pena para darnos vida a nosotros. Gracia inmerecida. Canto aleluya,
Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Todavía, Señor, en este momento quiero ministrar, quiero tocar nuestras vidas. Déjenle que el Señor comience a ministrar su vida. ¿Dónde está usted? Aleluya. Esas son las cosas que no pensamos que nunca pasarían, que usted estando aquí, estando allá en su casa, pueda ser ministrado por el poder de Dios, porque Él se comienza a mover en este momento. Aleluya. Usted sabe que cuando Él resucitó, en ese poder de resurrección, ese espíritu de resurrección, comenzó en un umbral a levantarse, que venía de lo alto. Aleluya. Y también, ¿por qué no de la parte de abajo? Comenzó a moverse, comenzó como una luz, como un fuego, como un rayo, comenzó a moverse y comenzó a resucitar y comenzó a levantarse. Todo sueño, todo proyecto, toda vida que ha estado muerta, que ha estado pasiva, ahora en el nombre de Jesús comienza a vivir, comienza a levantarse con ese poder. Y no solamente es levantarse solamente por el hecho de vivir, sino es el hecho de tener un propósito, de tener un objetivo y tener un final. Aleluya. Que todo proyecto, que toda cosa, Señor, nos linde al proyecto y que nos linde al objetivo, Señor, que es encontrarnos contigo. Aleluya. Un día, Señor, que tú vengas, Señor, y podamos encontrarnos, como dice tu escritura, Señor, en los cielos. Antes de que, Señor, se cumpla tu palabra, antes de que el Señor traiga, Señor, a esta tierra, Señor, como dice tu palabra, esos dolores, Señor, por los cuales, Señor, tú vas a juzgar esta tierra, Señor. Gracias, Señor, pero ahora tu misericordia es más grande, Señor, y tú comienzas, Señor, no porque tu promesa o tu palabra se haya atrasado o no exista, Señor, o no vaya a pasar, sino que tu misericordia es grande y quiere que nadie se perezca, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tu Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, seas tú llenando de convicción de pecado, convicción, Señor, que dice que necesitamos, te necesitamos, Señor. Que sin ti nada somos ni nada tenemos, Señor. Aleluya. Y que nuestro corazón, Señor, pueda sentir, que nuestro ser pueda sentir ese gozo de la salvación, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Que la resurrección, Señor, tenga un significado en nuestras vidas y sea verdadero, Señor. Que seas tú, como dice tu escritura, Señor, que quitemos toda ira, toda maledicencia, todo acto, toda actitud que no viene y no proviene de ti, Señor, sino que seamos nuevas criaturas, Señor, que esa paz que viene, Señor, que venga, Señor, esa virtud, esa humildad, Señor, de saber que nada podemos, Señor, sino solamente tú, Señor. Gracias, Señor, que somos vencedores no por nuestras causas, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Cristo venció. Aleluya, Cordero y León, Señor, aleluya, santo eres tú. Dispón esta mañana, dispón en tu corazón, levanta tu ofrenda esta mañana, que sea una ofrenda, sea un sacrificio, una ofrenda viva, aleluya. Y no te estoy hablando de la parte material, te estoy hablando de tu vida. Levanta tu vida, levanta tu ser, levanta esta mañana y ofréndale al Señor y dile: Señor, vengo delante de ti, que sea un sacrificio vivo,
y que sea tu fuego descendiendo, tu Espíritu Santo descendiendo y cambiando todo, Señor, y que seas tú, Señor, que cambies ahora todo pensamiento negativo, todo pensamiento de mal, todo pensamiento, Señor, que no viene y no proviene de ti, ahora es deshecho y puesto fuera en el nombre de Jesús. Mas ahora, Señor, todo viene, Señor, la mente de Cristo sobre nuestras vidas, Señor, pensando en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo que tiene buen nombre, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, y así mismo, Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, disponemos nuestras vidas, Señor, y ofrendamos y diezmamos, Señor, aleluya. Así mismo, ahora tú estás en este tiempo, Señor, haciendo, Señor, tú estás en este tiempo ahí en casa, aleluya. Así mismo estás adorando y estás alabando, porque cuando tú diezmas, estás obedeciendo. Cuando la adoración me habla de obediencia, la alabanza me habla del reconocimiento, aleluya. Gracias, Señor. Si tú crees que Dios es proveedor, aleluya, y Él ha provisto primeramente vida, ha provisto salud, ha provisto medios, aleluya. Ahora es el tiempo de comenzar a dar una semilla, aleluya, en el cual ahora esa palabra de Dios es soltada y toda la posibilidad de la palabra de Dios comienza en tu vida y en la vida de los que están alrededor tuyo, aleluya. Gracias. No es el condicionante de las circunstancias que están alrededor tuya, sino es de cuánto tú creas que Dios va a hacer en tu vida, aleluya. Si incluso no tienes ahora trabajo, aleluya, pídele a Dios ahora y dile, Señor, dame un trabajo y tu tiempo, Señor, pero lo más importante es que yo sé que tú tienes cuidado de mí, aleluya, y comienza a agradecerle, Señor, porque lo que ama el Señor dice que es un corazón alegre, Señor. Cuando nosotros damos con un corazón alegre, no buscando el beneficio, no buscando el bolsillo de Dios, y no solamente buscando resarcirnos de las cosas, sino porque somos obedientes, porque lo hacemos con amor y con gozo, el Señor va a comenzar a fructificar, aleluya, y no muchas veces de la manera como tú quieres, sino que el Señor te guarda con salud, te guarda con una parte emocional en tu situación emocional clara, aleluya, y comienza, Señor, también a tocar a tus hijos, comienza a tocar tus manos, comienza a tocar las provisiones que Dios ha puesto en tus manos. Solamente tú eres responsable y eres administrador, pero dile al Señor que te haga un buen administrador y Él va a comenzar a hacer las cosas, aleluya. Yo te pido, Señor, para las personas que son fieles, para las que son fieles a ti, Señor, no a la iglesia, sino a ti, Señor, seas tú derramándote en bendición. Son tiempos en los cuales dicen que tú honrarás al que te honra, Señor, tú estarás ahí, tú, Señor, bendecirás al que te bendice, tú bendecirás, Señor, al que te obedece, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Toca y manifiéstate esta mañana, Señor, con el poder de resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, aleluya. Gracias, Señor, te damos, bendecimos, Señor, ofrendamos y diezmamos, Señor, para que tu obra siga adelante, Señor. Gracias, Señor. También, Señor, vamos a levantar, Padre Santo, para las personas que están en misiones, Señor. Seas tú bendiciéndolas, Señor. Seas tú prosperando, Señor. Nosotros también pon un corazón misionero, Señor, que ofrendemos. Tal vez no podamos ir, Señor, afuera, pero el rato que estamos ofrendando y estamos dando a las misiones y estamos dando a esas personas que están en ese campo de misiones, Señor, también estamos siendo parte de ellas, Señor, y parte, Señor, no de ellas, sino de tu trabajo, de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por la posibilidad que tú nos das, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Sea bendecido usted. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Bueno, vamos a continuar con la palabra. Aleluya. Hemos alabado, hemos adorado al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, por permitirnos, Señor, sentir tu presencia. Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso, Señor. Aleluya. Disponga ahora su corazón en esta mañana a recibir la palabra. Que sea usted y Él. Ponga en su corazón que no haya nada que le interrumpa en este tiempo, sino que diga, Señor, quiero recibir tu palabra. Y nos habla siempre de un corazón manso y humilde, pero nos habla de una actitud.
Y no se trata de la persona quien lleva la palabra, sino del mensaje. No es del mensajero, es el mensaje. Es lo que nosotros compartimos y es lo que es, y esa es la esencia. Y ¿sabe qué? Si usted realmente prepara sus oídos espirituales, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente usted abre sus oídos espirituales y todo lo que usted escucha va a ir a su corazón. ¿Sí? No va a su mente, va a su corazón, porque en definitiva es donde ahí se cambian las cosas. Por eso decía el Señor Jesucristo que del corazón salen los malos pensamientos, las malas cosas, las disensiones. No salen, no entran y nos contaminan, sino salen de nuestro corazón. Entonces, si tú crees que muchas veces es tu mente, es en tu corazón el que tienes que cuidar. Y es por eso lo que tú escuchas, tienes que saber y tienes que pedirle dirección al Señor de lo que estás escuchando, porque tu corazón va a ser sano ahí, o va a ser intoxicado, o va a ser tal vez enfermo con tanta situación que muchas veces escuchamos. Pero la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, es medicina para nuestro ser. Así que en esta mañana nosotros vamos a disponer, y gracias, Señor, por tu palabra. Oramos sobre ella, oramos, Señor, y oramos por las personas que van a recibir, Señor. Seas tú, que reciban con una expectativa, que reciban con una esperanza, Señor. Que cambies, Señor, toda duda en convicción, Señor. Que cambies toda desesperanza en tu esperanza, Señor. Gracias, Padre Santo, y ahora, Señor, tú abres y pones hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, Señor, y hambre de tu Santo Espíritu, Señor. Y como dice tu Escritura, no tememos del porvenir, porque tú estás con nosotros, y como dice tu Escritura, tú estarás hasta el fin del mundo con nosotros, Señor. Entonces, ¿de quién temeremos? Dice tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, y honramos tu palabra. En esta mañana vamos, claro, es lógico poder hablar de lo que dice, lo que es la resurrección, pero nosotros podríamos poner muchos títulos, como decir la prueba más grande de todas, o imposible que esto no sea verdad. Claro, es imposible que esto no sea verdad, porque todas las cosas que nosotros vemos en la Escritura dice, si tú crees que es posible, todo lo que es imposible es posible para Dios. Y esto lo hizo Dios, no lo hizo los hombres. Entonces vemos esa resurrección, que es imposible que no sea verdad. Y vamos a ir a Hechos 1:11. En Hechos 1:11 es el libro ya de Hechos, ya que los hechos de los apóstoles, y claro, y ya comenzamos a ver otra dimensión, comenzamos a ver ya ese paso de la crucifixión, de la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús, que es el camino crucificado, que es el mensaje de la cruz, que no se termina ahí, sino que sigue, y el próximo capítulo nos habla ya no solamente, sino de ese poder de resurrección, de ese Espíritu Santo en la vida, y no solamente en la vida de los discípulos, sino en la vida de esa generación, desde que el Señor Jesucristo murió, resucitó, hasta esta generación, que es poderosa, porque todavía esa resurrección, esa vida, ese Espíritu Santo está obrando en esta dispensación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en 1:11? En Hechos 1:11 ya tienen su escritura, dice, y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Y ahí es cuando nosotros vemos cuando Cristo Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos. Estaba ahí, y lógicamente la gente, los discípulos comenzaron a ver al cielo y vieron cómo el Señor se iba alejando, y una nube dice que les envolvió, ¿no es cierto? Pero ahí es cuando aparecen dos personas, dice que aparecen dos seres que eran iluminados, que eran personas que estaban con unas batas blancas, estaban con unas túnicas blancas, y eran ángeles que le estaban diciendo, hey Galileos, así como vieron subir a Jesús, así mismo lo verán venir. Y esa es otra de las grandes promesas de la resurrección. Esa es otra de las grandes promesas de ese mensaje de la salvación, de ese mensaje de la cruz, de ese beneficio de la cruz. Entonces, tenemos que darle gracias, porque no solamente es la resurrección, sino también para que nosotros podamos resucitar, para que podamos nosotros ver ese poder en nuestras vidas, tiene que morirse. Muchas veces
nuestros proyectos, tienen que morirse muchas veces nuestros pensamientos. Tenemos que nosotros muchas veces, para ser una nueva criatura, y no es que tenemos muchas veces, sino que tenemos, es definitivamente, tenemos que morir. Y eso nos habla la Escritura cuando nos dice: coge tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque la cruz nos habla de crucificar nuestros orgullo, de crucificar nuestra carne, de crucificar nuestros sueños y nuestros proyectos, porque ya no se trata de tus sueños, ya no se trata de mis sueños, ya no se trata de tus proyectos, ya no se trata de mis proyectos, se trata de las cosas de Dios, de cuánto Dios va a hacer en tu vida y de cuánto Dios ha planeado y cuánto Dios ha deseado que tú estés en sus planes. Aleluya. Y estamos aquí para nosotros ver culminado el gran proyecto de Dios, el gran plan maestro de Dios. ¿Y sabes cuál es el gran plan maestro? El gran plan maestro de Dios es tu salvación. La salvación no solamente comienza en la cruz, no solamente se plasma cuando Él muere, cuando Él vence a los enemigos, cuando vence a Satanás, y no solamente cuando Él está y resucita, sino cuando nosotros, en medio de nuestro caminar, vamos a ir al encuentro glorioso con Cristo Jesús. Y esa tiene que ser nuestra expectativa. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Cuál es la única pregunta importante este domingo de resurrección? ¿Cuál es la única pregunta importante? ¿Murió Jesús en la cruz y resucitó? Esa sería la pregunta. Si la respuesta es no, no hay esperanza eterna para nadie, ni para ti ni para mí. Si nosotros decimos que no resucitó. Pero si la respuesta es sí, este es el día que recordamos la resurrección de Cristo y consecuente el día más grande del año, tanto para ti como para mí. Pero tú tienes que fraguarlo, tú tienes que hacer lo que eso acontezca. ¿Y cómo lo haces? Creyendo que no solamente resucitó, que fue una fábula, porque eso me habla la Escritura, que mucha gente no cree, y ahora nosotros vivimos y experimentamos un tiempo mucho más escandaloso que antes. ¿Por qué? Porque ahora la gente anda buscando y anda pensando y anda viendo otras filosofías y anda buscando por esa hambre espiritual que tiene, que no sabe cómo llenarla, quiere llenar con otras cosas y anda creyendo otras situaciones, anda creyendo otro tipo de religiones, cuando nosotros tenemos aquí en la Escritura la verdad, como dice: yo soy la vida y soy la resurrección. El Señor mismo plasma y dice en su Escritura lo que Él es, más nosotros tenemos que creerle. Pues si tú no crees, pídele al Señor, que dice: pídele sabiduría, pídele fe, pídele sabiduría y Él te dará en abundancia. ¿Y qué es la sabiduría? Es el principio de la sabiduría, es el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor nos quiere decir que tengamos honra, que tengamos respeto, no solamente a Dios, a ese Jehová de los ejércitos, pero sí a su palabra, porque esta palabra es la que nos direcciona y es la que nos va instruyendo, la que nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos va redarguyendo. Y es importante, como solamente tú, solamente de oídas, así como Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Podemos verlo y podemos plasmarlo en la Escritura. Mire, cuando yo estaba viniendo a la iglesia, estábamos con nuestras hijas viniendo a la iglesia, y ¿qué es lo que pasa? Y estaban en una narración y estaban diciendo que una escritora holandesa dijo magistralmente a narrar y a decir y a escribir. Y él leía un pasaje de cuando Jesús resucitó. Y realmente ahí es cuando nosotros podemos ver con nuestros ojos cuando escuchamos con nuestros oídos espirituales. Y es así, por eso nos lleva, cuando nosotros leemos la lectura de la palabra, nos lleva a ver las cosas que ya pasaron y las cosas que se proyectan en fe. Por eso dice la Escritura que este libro es un libro de fe. Y la fe nos hace mirar al futuro, nos hace mirar a la eternidad, nos hace mirar las cosas que no son como si fuesen. Lo que está aconteciendo aquí no es tan real lo que vemos con nuestros ojos, lo que está aconteciendo en el ambiente espiritual cuando vemos con fe. Porque cuando venimos en la fe del Hijo de Dios, sabemos, así no veamos que las cosas o la situación no están siendo cambiadas, creemos que Dios está cambiando, aleluya. Y si tú crees que a través de esta palabra Dios va a estar cambiando y está cambiando tu mente, está cambiando tu corazón y está cambiando tu
perspectivas de vida, pues créelo que Dios así lo hará. Aleluya. Y más en este tiempo. Este es un tiempo tan apremiante, hermanos. Porque es un tiempo en que nosotros, nunca antes de esta generación, va a haber cosas de Dios, como nunca antes. Pero esas cosas de Dios se van a ver por medio del ojo de la fe, del ojo del Espíritu, que es la fe en el Hijo de Dios. Cosas que no se han subido en corazón de hombre, cosas que no se han escuchado en los oídos de hombre y cosas que ojo de hombre no ha visto, dice la Escritura. Este es el tiempo tan apremiante y por ese mismo poder de resurrección y ese mensaje de la cruz, nosotros vamos a poder ser catapultados o podemos ser expuestos o traspuestos a una nueva dimensión, que todo lo que no es posible se convierte en posible para Dios. Todo lo imposible para ti es posible para el Señor, porque el Señor ya lo hizo, ya resucitó. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué pruebas tenemos de que Cristo resucitó? Claro, nosotros como hombres, incluso en el mensaje de la cruz dice, los judíos quieren milagros y los griegos quieren enseñanza, quieren sabiduría, pero el Señor dice que dispuso, ¿para quiénes? Para los pequeños, para los sencillos, puso para que puedan ver estas maravillas, para que los sabios sean avergonzados, dice el Escritor. Y por eso este mensaje no va deslindado nunca del mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz me habla de muerte y el mensaje que estamos en esta mañana, estamos hablando de resurrección, pero primeramente tú tienes que morir, tú tienes que pasar tiempos difíciles para que luego resucite y salgas a novedad de vida, como dice, a una nueva vida, es por el poder de resurrección. Y eso es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Y si tú puedes renovar esta mañana, porque tal vez tú recibiste a Cristo Jesús hace un año, recibiste hace meses, recibiste hace años, recibiste y ya ni te acuerdas, fue tanto tiempo que ya no te acuerdas qué fecha tú recibiste a Cristo Jesús, y tal vez ya la misma intensidad no tienes, pero este es el día que mismo ese poder de resurrección puede caer sobre tu corazón, puede caer sobre ese compromiso con Jesucristo, porque el compromiso con Dios Él nunca lo rompe, el pacto con Dios a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo nunca lo rompe, pero tal vez nosotros nos hemos alejado, pero que ese mismo poder de resurrección venga a nuestra vida y lo podamos rehacer nuevamente, que pueda tener nueva vida en sí. Este es el día que todas las cosas pueden acontecer porque Cristo está vivo. Aleluya. Dice, las pruebas que tenemos hay muchas pruebas infalibles. Tú vas a ir a la Escritura y puedes ver. Incluso hay una prueba que cuando tú vas a Israel, tú vas a la tumba y ¿qué es lo que pasa? Esa tumba está vacía. No hay los huesos. Nosotros podemos ir a otros lados, podemos ir a cualquier país, podemos ir a otra, y lo que vemos es, por ejemplo, usted va a una catedral y ve los huesos de su líder, ve los huesos de la persona quien procuró la independencia. Él vino a procurar la independencia, nosotros independizarnos del pecado, ser personas que saltemos de esclavitud a libertad, pero sus huesos no están donde fueron enterrados, donde su cuerpo fue enterrado, porque Él resucitó. Aleluya. Ahí está, solamente fue esa sábana que estaba ahí. Y no fue una sábana como muchas veces nos presentan, una sábana que Jesucristo resucitó y la lanzó. No, lea bien la Escritura. Dice que Jesucristo cogió esa sábana y la dobló. Y nos habla de un Dios tan maravilloso, de un Jesús que era ordenado en sus cosas. Que era un Jesús que tenía un objetivo. Que el objetivo, ¿sabe cuál era de Jesús? Que usted y yo seamos como Él, aleluya, y que sigamos sus pasos en lo más mínimo, aleluya, que seamos obedientes, incluso que nuestras actitudes no dejen para hablar. Y muchas veces hacemos así, y este es el día, este es el tiempo, esta es la dispensación que los hijos de Dios tenemos que levantarnos. Como yo le decía, nosotros podemos tener un partido, podemos ser partidarios de un actor político, pero usted ni yo, sí estamos llamados como parte de la sociedad a ir a votar, pero ir a votar concienzudamente, ir a votar con la sabiduría y pidiéndole a Dios cuál es su voluntad. Pero yo no estoy para hacer proselitismo.
por un candidato o por otro. Como un hijo de Dios, yo, como le decía a usted, estoy para proclamar la palabra. Y tú estás para proclamar la palabra. Y proclamar la palabra no quiere decir tener una cámara de un video, o tener una cámara o un teléfono, o ser un influencer. Sino que donde tú vayas puedas proclamar la palabra con tus actitudes, con la manera como tú estás obrando. Aleluya. Y ahí es cuando tú predicas que hay un Cristo en tu vida y no está muerto, sino que está vivo porque resucitó. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Creemos y lo que nosotros hacemos, estamos hablando de un Cristo que murió y que está muerto. Porque en nuestra vida no hay un cambio. Pero cuando nosotros vemos ese cambio y permitimos que Dios cambie nuestra vida, en nuestras actitudes, estamos predicando a un Dios vivo, a un Dios que resucitó y se levantó de la muerte. Aleluya. Y ahí es cuando es poderoso en su vida y usted está testificando. Entonces, ¿para qué estás hecho tú? Esta semana hablamos del diseño original y es importante el diseño original, es porque Dios te hizo, cómo te hizo, y no solamente cómo te hizo, sino para qué te hizo. Entonces, tú tienes que ver. Le animo, hermano, en este tiempo, a que se conecte, que llame al hermano de la congregación que no se ha conectado. Yo no sé por qué no se ha conectado. Si usted es parte de esta iglesia, usted tiene que estar conectado. No porque yo le digo, pero es importante porque usted es importante para nosotros. Porque en la unidad es donde el Espíritu Santo comienza a ser. ¿Y sabe qué? Usted es importante para el Espíritu Santo porque esto es una pieza clave para que el Señor comience a moverse en esta congregación del Evangelio de Cristo aquí en Ecuador. Entonces es importante. No. Sí, está bien si usted quiere en un momento dado conectarse con otras, ver otros mensajes, está bien, es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Usted está aquí, el Señor lo plantó. No tiene usted ahorita un pretexto. Sí, nosotros abrimos la iglesia. Han venido personas, hay personas fieles. Nosotros hemos identificado, el Señor nos ha hablado con esas personas. Y vamos a comenzar a trabajar porque esas personas están diseñadas y están hechas para ser un fundamento. Y son las personas que han echado raíces. Y les está costando, porque en medio de la situación, en medio de la problemática, en medio de esta pandemia, ¿qué es lo que pasa? Han dicho, bueno, vamos a ir a la iglesia, y comienzan a venir. Sí, yo sé, tienes que trabajar, has ido a trabajar, has ido a hacer compras, y has ido hasta con temor, pero Dios en su misericordia te ha guardado. Pero para mayor seguridad tú dices, el domingo yo no voy. Pero ¿sabes qué? Yo te digo, aquí es donde Dios también se manifiesta, y aquí tiene un propósito. Y tú vienes a buscarlo y haces un sacrificio. Y yo te pido que ya cuando pasen estas cosas, tú le pidas dirección a Dios. Nosotros estamos aquí como familia. No es que no nos ha costado, nos ha costado. Incluso los temores que tiene usted los tenemos nosotros porque somos humanos. Y eso nos hace humanos. Pero asimismo lo que nosotros ponemos y lo que nosotros promulgamos, el mensaje de la cruz, lo que promulgamos que en Cristo hay protección, que hay salvación, también eso queremos que tú puedas ser una persona que lleves ese estandarte. Así que te motivamos, así que no solamente te motivamos, porque la motivación es de hombres, pero te instamos porque viene del Espíritu Santo para que tú te levantes y en este tiempo tan apremiante, tú hagas la voluntad y la obra que Dios quiere que tú la hagas, para que tú veas la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Y entonces, como nosotros vemos, ¿cuáles son algunas de ellas? De que Cristo resucitó. La tumba que había sido sellada y custodiada por guardias se halló vacía. Los testigos oculares testificaron. ¿Quiénes fueron los primeros? Dice que fue María Magdalena con una mujer. Luego también fue Pedro. Luego fueron los discípulos y luego las más personas. ¿Por qué? Porque fueron a la tumba y los ángeles se les manifestaron, los vieron. Su ojo espiritual estaba abierto porque su fe espiritual, su ojo espiritual de la fe estaba abierto. Entonces pudieron ver, pudieron conversar, sus oídos espirituales, la expectativa, su olfato espiritual tenía esperanza. Y tenían reverencia y querían tener un contacto con el Señor, querían abrazarlo, pero pese a todo eso, el Señor les puso, los ángeles dijo, mira, a quien tú buscas ya no está, Él está vivo, Él resucitó. Y así mismo fue el Señor, dice que estuvo durante 40 días
Él dice que se manifestó a sus discípulos y incluso a más de 500 personas Él se manifestó. Entonces ya no fue una situación solamente de alguien, de alguna parte psicológica, que alguien por las situaciones o las circunstancias, muchas veces nuestra mente nos obliga o nosotros vemos con nuestra imaginación. No, ya vemos primeramente con los ojos de fe, y el Señor se mostró no solamente en el ojo, en la parte mental, en la parte del alma, sino también fue en el ojo natural, porque lo vieron, lo tocaron, lo palparon, lo abrazaron. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, que para el Señor nada es imposible. La iglesia, otra de las evidencias de la resurrección de Cristo, es la iglesia que existe hoy. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Esa es otra de las evidencias. La mayor prueba de la resurrección son las vidas transformadas, el poder del Espíritu de resurrección. Si tú no has transformado tu vida, tú de una u otra manera estás negando la resurrección de Cristo Jesús. Pero eso que tú niegues no quiere decir el condicionante que no sea verdad, sino que tú te estás negando. Tú estás negando la resurrección de Jesucristo. Pero cuando tú aceptas eso y tu vida es transformada, estás siendo una evidencia palpable de que Cristo es real, de que Cristo resucitó y está vivo, y Él está haciendo una transformación, como dice la Escritura, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Esta mañana es un día en que las cosas son hechas nuevas en el poder de resurrección. Mañana ya vendrá otra por medio del poder de resurrección, vendrá nueva vida y podremos nuevamente salir de muerte a vida. Aleluya. Y no es que estamos jugando, pero tiene que ir muriendo nuestra carne. Tenemos que ir mermando, como dice, tenemos que ir haciéndonos más pequeños para que Cristo Jesús sea más grande en nuestras actitudes, sea más grande en nuestros procederes, sea más grande en nuestros pensamientos, sea más grande en cada uno de nuestros sentidos, y podamos ser las personas que Dios quiere que seamos, los hijos de Dios, para que en esta generación se levanten otros hijos de Dios y que la gloria de Dios sea manifestada, aleluya, para el bien de muchos, para que muchos sean transformados, para que muchos sean salvados de la muerte del pecado, aleluya. ¿Y qué vemos? Como dice, ¿qué cambios ocurrieron en los testigos? Ahora vamos a ver y nos vamos a trasladar qué es lo que pasó allá cuando el Señor Jesús estuvo con ellos, caminó con ellos. Vimos que el Señor se manifestó, pero asimismo vemos que cada uno de esos discípulos fallaron. ¿No es cierto? Y aquí vemos los cambios que ocurrieron los testigos. Los objetivos de su vida fueron cambiados. Y vamos a ir a Hechos 1:8. ¿Y qué dicen Hechos? Los objetivos de su vida fueron cambiados. ¿Cuál es el objetivo de vida que tú tienes? Ciertamente estás en una congregación cristiana, lees la palabra, el Señor Jesucristo vino a tu vida, aceptaste el sacrificio de Jesucristo, pero muchas veces no estás creyendo. Tus objetivos siguen siendo igual, así como el pueblo de Israel, que cuando salió de Egipto del desierto, sus objetivos todavía no estaban cambiados, porque ellos no miraban la tierra prometida, no miraban las promesas de Dios. Les había sacado el Señor con gran poder de su mano, pero todavía sus objetivos estaban en el mundo, estaban en los pecados, estaban en su orgullo, estaban en sus pensamientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar por medio de la palabra, por medio del mensaje de la cruz, por medio del mensaje de la resurrección, por medio del evangelio de las buenas nuevas, por el evangelio del reino. Y ahí es cuando nuestros objetivos cambian. ¿Y qué vemos en Hechos 1:8? Vemos aquí, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, eso les decía Jesús, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Ya los objetivos, aquí nosotros vemos que ya cambiaron. Ya sus ondas expansivas comenzaron a ser mucho más amplias.
Ya no solamente se enfocaban en ellos. Ya el Señor dijo que recibirán poder. ¿Poder para qué? Para cambiar. Poder para hacer las cosas que no podían hacer. Poder cambiar nuestros pensamientos y nuestros objetivos. El poder que viene de Dios para que nosotros ser valientes y salir. No solamente al campo de nuestra jurisdicción, sino primeramente dice, ya nos habla de un anillo que nos habla de ir a Jerusalén. Ya donde está nuestra gente, comenzar a impactar con el poder de Dios para ser influencer del reino, para que nosotros podamos impactar a través del mover del Espíritu Santo, para que las vidas comiencen a ser cambiadas. Y no solamente con eso, sino también me habla de que nos llevará a otro anillo, nuestra expansión, nuestro territorio será expandido y nos llevará ya a una región más grande que será el de Judea. Ya no es solamente tu familia, ya no es lo que tú llevas, tu etno, sino que el Señor te lleva a otro lugar, allá a una región más grande. Y no conforme con eso, el Señor dice que lleva a Samaria. Y Samaria nos habla de los samaritanos, de las personas que antes no nos llevábamos o que muchas veces eran nuestros enemigos o se oponían a nosotros, pero ahora en el poder del Señor, en ese poder de resurrección, el Señor nos llevará con el evangelio de la paz, con el mensaje de la paz, con el mensaje de la cruz, para que esas vidas sean cambiadas y consecuentemente nuestras vidas también. Y no conforme con el Dios generoso que tenemos y la expansión y la visión de Dios, que es mucho más alta que la que nosotros tenemos, dice que nos llevará ¿a dónde? Hasta el final del mundo, a todo el mundo, donde quiera que tú vayas, vas a llevar ese mensaje. No es coincidencia, no es casualidad que cuando tú viajas, tú tienes, si te vas a China, si te vas a Hong Kong, si te vas a Australia, si te vas a Europa, si te vas a Estados Unidos, si te vas al Caribe, si te vas al país vecino, tú llevas un mensaje. Tú llevas el poder y la autoridad del Señor, y conforme llevas el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación y del reino, aleluya, como decía Pablo, yo no he venido aquí a predicar con consecuencia o consecuencia natural o de hombre, con palabra adornada, sino con el poder y la manifestación del Espíritu Santo, aleluya. Y es así como nuestros objetivos son cambiados, como fueron cambiados los objetivos de ellos. Las metas de los discípulos antes de seguir a Cristo eran temporales, acuérdate. Nosotros incluso antes de conocer a Cristo, nuestras metas eran temporales. Eran lo que nos iba a pasar, y nuestros objetivos y nuestras metas eran a mediano y a corto plazo. Pero ahora, ¿sabe qué? Yo te digo, con Cristo Jesús tus objetivos y tus metas son a corto plazo, a mediano plazo y a eterno plazo. O sea, no a largo plazo. Ya estamos viviendo una eternidad en el Señor. Estamos viviendo todo lo que acontece en el cielo, comienza a acontecer aquí en la tierra, porque tú comienzas a llevar el evangelio del reino, aleluya. El poder de resurrección en Cristo Jesús está en ti y está en mí. El poder de la palabra está en ti y está en mí, porque la palabra, esta palabra no es la que mata, sino es la que vivifica, porque es espíritu, aleluya. Y tú tienes que comenzar a instruirte, tienes que comenzar a beber de esta palabra que vivifica, y ahí es donde comienza el verdadero avivamiento, comienza contigo, aleluya, para que eso nuevamente, como el Señor nos dice, comiencen las ondas expansivas de Dios, no solamente en Jerusalén, ya después va a la región de Judea, luego va a Samaria y luego va a todo el mundo. La gloria de Dios, dice que el conocimiento de la gloria de Dios será como las aguas que cubren el mar, aleluya, así cubrirá tu vida. Y es lo que nosotros debemos entender con ese poder de resurrección. Los discípulos, como tú, como yo, querían el éxito de la pesca. Yo quería el éxito de mi negocio. Tú querías el éxito de tu profesión. Querías el éxito de ser una ama de casa con éxito. Querías el éxito de ser una mujer amada por tu esposo. Y está bien que puedas pensar, pero los objetivos cuando viene Cristo van mucho más allá de ti. Ya no se trata de ti, sino se trata de Él. Querían también, dice, reunir cuanto pudieran en los bienes de este mundo. ¿Cuántas veces no te has preocupado y cuántas veces nos vemos que creemos que el éxito del mundo es comenzar a llenar nuestras cuentas o comenzar a hacer las cosas?
No, sino dice, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Si no sabes en qué consiste, como dice en Eclesiastés, que conozcamos a Dios y cumplamos sus mandamientos. Ese es el fin de todo hombre. Entonces ahí es donde vamos a ser ricos para con Dios, buscando las cosas del cielo, no buscando las cosas. Dice que buscando las cosas del cielo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos vendrá por añadidura, porque nuestro Padre Celestial sabe las necesidades y sabe de que nosotros necesitamos tal o cual cosa y el Señor nos va a suplir. Pero asimismo ellos decían, querían cuanto bien pudieran tener. Y asimismo, estamos hablando de, a veces yo cuando leo la palabra, muchas veces estoy como que la palabra me está describiendo. Tal vez porque ese era mi objetivo. Bueno, en los caminos del Señor yo entré antes de que yo ya tengo un trabajo, que fue ya bastante tarde, a los 27 años. Me casé, que ya debería haber comenzado y haber tenido un objetivo antes, así sea temporal. Pero bueno, Dios en sus planes, cuando Él vino a mi vida, realmente el Señor me enfocó en que todo venía de Él. E incluso cortó mi cordón umbilical con mi Padre terrenal en cuanto a que Él era y yo creía que era mi provisión. Sí, hay un tiempo que nosotros como padres, el Señor nos da la bendición de poder ser provisión para nuestros hijos. Pero ahí es cuando los hijos también tienen que levantarse, tienen que cortar el cordón umbilical y aprender que el verdadero proveedor no es su Padre terrenal, sino es su Padre celestial. Y ahí es cuando nosotros entendemos y comenzamos a vivir las cosas de Dios y comenzamos a hacer ya no las cosas que nosotros queremos. Nuestros objetivos temporales pasan a ser objetivos con un propósito y eternos. Entonces cambian las cosas. Las metas de los discípulos después de confiar en Cristo, ¿sabe cómo eran? Eran eternas. Así como tú cuando le conociste a Cristo Jesús y en cada paso que tú das y en cada circunstancia que acontece, cada momento es probada tu fe, tú comienzas a confiar cada vez más en Cristo Jesús, en Dios. Comienzas tú a hacer las cosas. Y tu pensamiento, tus objetivos ya no son temporales, ya comienzan a ser eternos. Las metas tuyas y las de los discípulos después de confiar en Cristo eran eternas. Querían aprender más de Él para ganar más en su reino. Tú cuando estás enamorado y estás en el primer amor, cuando Cristo viene, tú lo más importante, yo te decía y siempre puedo compartir, que es el primer amor, que no hay persona, que no hay situación, que no hay cosa más importante que Jesús en tu vida. Es tu tesoro y comienzas tú y no te importa y lo cantas y lo gritas a los cuatro vientos. Y tú comienzas a decir que Él es la persona más importante. Y quieres aprender más de Él, quieres estar más con Él. Y quieres ganar más para su reino, quieres ganar más vidas, quieres ver vidas cambiadas para el reino de Dios. Pero eso comienza a pasar porque nuevamente comenzamos a cambiar, comenzamos a meternos nuevamente en nuestros objetivos temporales y dejamos los objetivos eternos de Dios. Pero ahí es cuando nuevamente tenemos que ir al mensaje de la cruz, tenemos que ir a ese mensaje que la gente llama, que del mundo natural dice que es una tontería, dice que es necedad o dice que no existió. Ahí es cuando nosotros debemos creer para salvarnos de nuestra condición. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Dos de ellos querían sentarse a cada lado de Él en su trono. Y esto hasta cierto punto usted me va a decir, nosotros vemos que Jesucristo dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, pero era el anhelo de ellos de estar con Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos un anhelo de estar con Cristo Jesús, pedimos incluso más allá cosas que no entendemos, pero sabemos que son imposibles, pero anhelamos las cosas posibles que son en Cristo Jesús. Y vamos a ir a Marcos 10:37. Y vamos a ver este pasaje que nos habla en Marcos 10:37. En 10:37 nos habla la Escritura. Ellos dijeron,
¿Qué pasó? Aquí vemos en este pasaje quiénes eran. Eran los hijos de Zebedeo, eran Jacobo y era Juan, ¿no es cierto? Que ellos le pidieron y le dijeron a Jesús, dice, ellos dijeron, concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria de tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? ¿O puede ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, sí podemos. Era el anhelo, era la confianza que tenían en Cristo Jesús, y para ellos no había límites, aunque pidieran cosas que no entendían. Y eso es lo que acontece cuando no entendemos las situaciones, pero sabemos en nuestro corazón, pedimos cosas que a veces ni siquiera entendemos, pero que queremos, que anhelamos. Es cuando estamos enamorados de Cristo Jesús, y ahí es cuando nosotros vemos la situación que el Señor nos comienza a ubicar. ¿Y qué es lo que vemos? Que las metas de los discípulos tras la resurrección eran ser sus testigos. Aquí ya cambió. Primeramente, los objetivos eran temporales. Después, cuando confiaron en Jesús, cuando caminaron con Jesús, vieron a Jesús, sus metas fueron eternas. Pero ya en la resurrección, esas mismas metas se vuelven ser testigos del que anduvo en la tierra, ser testigos de Jesucristo, ser testigos del que vino acá, ser testigos del que murió acá, ser testigos del que resucitó acá y ser testigos del que vendrá, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¿Y qué dice? ¿Cómo, en dónde vemos eso, hermano Dino? Querían cumplir la gran comisión, así como ellos querían cumplir, porque tú eres un discípulo, eres un seguidor de Cristo, así como ellos querían cumplir la gran comisión, nosotros también tenemos que querer cumplir la gran comisión que está en Mateo del 18 al 20. Vamos a ir a Mateo de 28, del 18 al 20. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué promesa, qué objetivo, qué proyecto que nos puso el Señor. Y primero nos dijo, no dice en la Escritura, primero vayan a Jerusalén, luego vayan a una región más grande, luego ya vayan a Samaria, que es otra región, y luego vayan a los confines del mundo, vayan a todo el mundo y desparramen, no desparramen, sino dispersen esta Escritura, este mensaje de salvación, este mensaje de vida, este mensaje de resurrección, este mensaje de esperanza, aleluya, porque dice el Señor vino, el Señor vivió aquí, caminó con nosotros, luego el Señor murió, dio su vida por nosotros, Él resucitó por nosotros para que todas sus promesas sean verdad, sean sí en el amén, y Él va a cumplir su promesa de regresar, no solamente por su pueblo, sino por su iglesia, aleluya. Mire cómo ama la iglesia, que viene primeramente por su iglesia y luego viene por Israel. Nosotros somos hijos de Él, somos de esa iglesia, somos de esa esposa que tiene que ser levantada, que vamos al lugar, que vamos al desierto y las pruebas nos queman, las situaciones nos queman, las batallas nos consumen muchas veces, pero nos levantamos con ese mismo poder de resurrección por la expectativa que tenemos, porque Cristo Jesús nos da su Santo Espíritu, aleluya, para seguir adelante y podamos ser más que vencedores. Porque Él nos amó, dice la Escritura. Querían representar a Jesucristo ante un mundo perdido y en problemas. Mire la consecuencia y mire la situación que ellos vivían. ¿No le parece muy similar? Tenemos un mundo lleno de problemas, un mundo lleno confuso, un mundo lleno de conflictos, lleno de pensamientos absurdos, que muchas veces son antinatura, que son cosas que van en contra de la ley de Dios, que van en las cosas que Dios, de la creación de Dios. Es un problema, pero ahí como discípulo del Señor tienes que levantarte en un mundo perdido y en problemas. Y no te estoy diciendo primeramente que vayas al mundo y proclames, sino en tu mundo.
Tu mundo está con problemas, tu mundo está perdido y es el tiempo que Dios comienza a hacer tu vida, que comience a rescatar tu vida, que comience a tener ese poder de resurrección tu vida, aleluya, y que puedas tú proclamar el evangelio de la salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, el mensaje de que Cristo Jesús va a venir y nos va a resucitar juntamente con Él, aleluya. Entonces es poderoso. El mensaje de la resurrección trasciende las eternidades. Una eternidad pasada, una eternidad presente y una eternidad futura. Trasciende. Sus expectativas del futuro cambiaron totalmente. Entonces, mire, el Señor primeramente nos presenta un panorama de visión sin Cristo. Luego los objetivos con una visión con Cristo. Luego la visión con la resurrección, cómo sus metas cambian. Y luego nos habla de las expectativas de nuestras metas, cómo nuestro futuro cambia cuando el Señor resucita y está vivo. Y vamos a ir a Hechos 1 del 6 al 11. En Hechos 1 del 6 al 11. Dice, Jesús es llevado al cielo. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿les vas a devolver ahora el reino a Israel? Y en una versión que tengo acá, mire lo que dice. Esto tal vez ustedes dicen, sí, le va a devolver el reino a Israel. Pero en esta versión a mí me gusta porque mire lo que dice. En Hechos 1:6. Y dice, cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? ¿Y qué les estaba diciendo? Acuérdense cuando fue que le escribieron a Jesús. ¿Qué dijo Poncio Pilatos que le escriban? Rey de los judíos. Entonces, ahorita los discípulos estaban diciendo, es el tiempo en que tú vayas y seas el rey de los judíos, rey de Israel. Pero el Señor, ¿qué le contesta? Dice, Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo va a llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar en mi nombre en Jerusalén y todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube los cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no lo vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos 2 les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Mira cómo el Señor cambia las expectativas del futuro para nosotros, así como cambió para los apóstoles o los discípulos, también cambia para nosotros. Uno anhelaba saber si este era el momento para iniciar el reino, para que el rey se proclame como Dios, como rey de Israel. Pero el Señor le dice, no, los tiempos son de mi Padre y Él sabrá cuándo se hacen las cosas. Y así mismo, tú que esperas la venida de Cristo Jesús, su palabra me dice que no hay nadie, no te dejes confundir. Porque muchas veces nosotros estamos, como nuestro corazón es hambriento de cosas sobrenaturales. Entonces queremos saber cuándo es la venida del Hijo del Hombre, pero la Escritura me es explícita, me dice, ni los ángeles, ni yo sé, ni nadie sabe, solamente sabe mi Padre. Y aquí es nuevamente lo que le dice la Escritura. El que tiene las sazones de los tiempos y el que tiene lo que va a pasar y lo que va a acontecer, solamente sabe mi Padre. Él solamente es el que tiene los tiempos. Y eso yo te digo a ti, porque muchas veces nosotros estamos a la expectativa de cómo dicen las cosas. Entonces no nos dejemos de engañar. Vivimos un tiempo tan difícil de filosofías, de nuevos mensajes, de incluso utilizan la palabra de Dios para confundirnos. Y es por eso que dice la Escritura que a causa de mis escogidos el tiempo lo acortará. Y lo estamos viviendo. El tiempo está pasando, ya comenzamos, ya se termina el domingo y ya estamos el domingo. A nosotros eso nos pasa. Estamos en nuestras
labores normales, pero enseguida entramos nuevamente y ya estamos con las cosas de la iglesia y ya cada domingo se vuelve más corto, se vuelve más corto, se vuelve más corto, y hasta cierto punto eso es bonito porque nuevamente nos volvemos a encontrar y volvemos a experimentar la presencia de Dios, claro, haciendo el cuerpo de Cristo, pero eso no implica a que nosotros no experimentemos día a día las cosas, porque eso es el vivir con el Señor cada día, no esperar el domingo, no esperar ahora, tal vez usted está descansando. Incluso alguien sabe lo que me decía esta semana, que todo este tiempo el Señor lo que ha hecho, me dice, vienen tiempos, me dijo, vienen tiempos, ahora solamente ha sido un tiempo de refrigerio para ustedes. Yo veo que viene un tiempo para su iglesia tan grande, pero el Señor les está dando fuerzas a través de este descanso. Y mira, es así. Tal vez tú estás ahora viendo, estás en este culto, estás en este servicio, no sé si estás sentado, estás parado, estás acostado en tu cama, pero aprovecha este tiempo. Instrúyete de la palabra, porque los tiempos que vienen para ti y para mí son tiempos en los cuales el Señor va a hacer grandes cosas y nosotros vamos a poder ver la mano de Dios en las cosas. Y así como estos discípulos anhelaron, nosotros también anhelamos que el Señor haga esas cosas que Él tiene prometido en su vida. Ahora ellos entendían que Cristo regresaría para establecer su reino. Ellos debían ocuparse en sus asuntos, ya no en tus asuntos, sino en los asuntos del Señor. Debían ganar a tantos como pudieran mientras tenían tiempo, y eso es lo que nos está aconteciendo. Tenemos que ganar, que el Señor, que el Espíritu Santo despierte en nuestra vida para ganar tantos como sea posible para el reino de Dios, para que Cristo pueda convertirse, conviertan a Cristo y sus vidas sean cambiadas. Pero estamos perdiendo el tiempo. Mire lo que me pasó a mí esta semana. El Señor está nuevamente levantando y está viniendo. Incluso nosotros recibimos una mercadería en nuestra bodega y a través vino la persona que nos contactó, que era un amigo que está en las cosas de bicicletas y todo, porque eso es nuestro negocio. ¿Qué es lo que pasa? Vino a la bodega y comenzamos a hablar de las cosas del Señor, y el Señor comenzó a darme los párrafos o los versículos de evangelización, que son de evangelismo puro, que son del choque de reinos, de que el reino de vida va contra el reino de muerte, que el reino de la luz va contra el reino de las tinieblas, aleluya, y el reino de Jesús va contra el reino de Satanás, que ya está vencido. Y el Señor me decía, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor me daba inmediatamente también la palabra que está en Romanos 10:8, cerca de mí, cerca de mi corazón y cerca de mi boca está esta palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón seremos salvos, aleluya. Y luego me llevaba a Apocalipsis 13, que me decía 3:10, yo estoy a la puerta y llamo, en lo que dice la dispensación de la Odisea, lo que estamos viviendo en la iglesia de la dispensación de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo, y ¿quién abre? Yo entro a Él, ceno con Él y Él conmigo, aleluya. ¿Y tú qué te crees? Decía anteriormente que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un pobre, desnudo, y que eres miserable y necesitas de mí. Ese es el tiempo. Y yo podía ahí, cuando estábamos trabajando, descargando las mercaderías, pues estaba el Señor haciendo su labor. El Espíritu Santo me estaba haciendo como un instrumento de evangelización, y así mismo el Señor tiene que utilizarte. Y nuestros objetivos se comienzan a plasmar ya no en lo que yo quiero hacer, sino en lo que Cristo tiene que hacer en nuestra vida y lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Y eso es hermoso. Debían ganar a tantos como pudieran. Debemos ganar a tantos como podemos. Incluso Judas, en la parte de la palabra de Judas, en el Evangelio de Judas, nos dice que nosotros tenemos que ser las personas que arrebatemos del infierno a los que están yendo por medio de la palabra de la predicación, la locura de la predicación de la cruz. Aleluya. Qué bendita locura. Y si tú predicas esa locura, estás loco por el Señor, estás loco por Cristo. Debían vivir vidas santas mientras esperaban su regreso. Y debemos vivir vidas santas mientras Él regrese. ¿Y qué es vivir una vida santa?
No es dejar de hacer las cosas, sino es hacer las cosas con Cristo, es hacer las cosas con Dios, porque a medida que tú te metes más con Dios, la gloria, la santidad de Él comienza a ser tu santidad y comienzas tú a contagiarte de esta santidad. No es apartarte, porque el Señor no nos manda a apartarnos del mundo. Lo que acontece en el mundo sí nos manda a ser personas que definamos las cosas y que podamos escoger las cosas de Dios antes que las cosas del mundo, que no nos contaminemos. Pero ¿y cómo no te vas a contaminar? Tú te contaminas cuando vas al mundo, cuando tú comienzas a hacer las cosas del mundo. Pero cuando tú, no te digo que te contaminas cuando te metes con Jesús, pero cuando te metes con Jesús, comienzas tú a obtener la gloria y la santidad del Señor. Aleluya. Entonces de eso se trata. ¿En dónde estás parado? ¿Estás en el mundo o estás con Cristo? Entonces, si tú estás en el mundo, yo voy a ver tu contaminación. Pero si estás tu vida en Cristo, si tú tienes una relación con Cristo, yo voy a ver tu santidad. Aleluya. Y mire lo que dice en 1 Juan 1, 2, 28. Vamos a ir a 1 de Juan 1, 2, 28. Y sabe que Juan tiene 1, tiene 2 y tiene 3. Tiene 3 partes. La primera carta de Juan, vamos a ir. Y 1 de Juan 1, 2, 28, perdón. En 2.28 el Señor nos dice: así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo, para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Es claro, la palabra nos insta, la escritura, esta palabra que tiene espíritu nos insta a permanecer en Cristo Jesús. Y permanecer en Cristo Jesús nos dice: permanece en la santidad del Señor. Metámonos más con el Señor. Para nosotros adquirir su santidad, tenemos que meternos más con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, no tengamos de qué avergonzarnos. Para nosotros estar vestidos de esas ropas blancas. Y el objetivo de esta congregación y el llamado del mensaje que tenemos es para ir más allá de un simple llamado. Es el llamado del esposo, que tiene ropas blancas, dobles, que tiene de lino fino. Y a eso estamos, para eso estamos. Metámonos más con el Señor para que ese llamado y ese día que Él resucitó, ese llamado en nosotros se cumpla con el mismo poder de resurrección. Sus actitudes entre ellos cambiaron. Mira, cuando tú te metes con Cristo Jesús, tus actitudes cambian. Antes nosotros podíamos ver, tal vez a Pedro le pudieron haber acabado porque dice Pedro le negó. A Judas le dijeron tal vez que sí, él le traicionó. Pero no solamente dice que a cada uno de ellos, ¿qué pasó? Dice que ellos huyeron y le dejaron solo al maestro. Pero yo no veo, después de la resurrección, no veo ninguna crítica, ningún juzgamiento, sino más bien se perdonan unos con otros, las actitudes de ellos cambian. Y es así que ese poder de resurrección, el mensaje de la cruz, el mensaje del reino, el mensaje de la salvación, el mensaje de la resurrección y el mensaje de su venida, me hace a mí que yo cambie mi actitud, que yo cambie mi manera de pensar. Todos debemos tener un mismo parecer. Tú que estás y eres de la congregación y estás en la iglesia, tú tienes que tener un mismo parecer. Y nuestro punto de conjunción o nuestro punto de encuentro tiene que ser Jesús. No tiene que ser lo que yo quiero o lo que tú quieras, lo que tú anheles o lo que yo anhele, o como yo crea o como tú creas, sino lo que cree Jesús, lo que quiere Jesús y lo que podemos hacer en Jesús. Eso es lo que tiene que ser el mismo parecer. Los obstáculos podrían haber estorbado este tipo de unidad. Los obstáculos no pueden estorbar. Tus obstáculos ni mis obstáculos pueden estorbar la unidad que quiere el Señor en la iglesia. Y no te estoy hablando solamente de esta iglesia, te estoy hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia como tal. ¿Sí? No es lo que tú quieras. Ya el yo quiero, yo pienso, yo anhelo o yo tengo, no. Sino es qué es lo que tenemos con Cristo, qué es lo que quiere Cristo y qué es lo que vamos a obtener con Cristo. Cambian las cosas radicalmente.
Ahora se amaban unos a otros, se perdonaban unos a otros y estaban cambiando el mundo. Esa es mi gran pregunta y la pregunta que nos hace el Señor. ¿Nos estamos perdonando unos con otros? ¿Nos estamos amando unos con otros? ¿Estamos cambiando el mundo? Yo no sé, pero yo creo que si nosotros somos obedientes y nosotros le pedimos a Dios por medio de la promesa del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo comienzan a crecer, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, vamos a poder decir la torre del nombre en estos tiempos difíciles. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para decir que todo lo que esté escrito en esta palabra es verdad, porque tú la estás viviendo. Y esa es la parte en la cual nosotros tenemos no solamente decir, sí, Cristo resucitó en ti. ¿Qué cambios ha hecho en usted el Cristo resucitado? ¿Qué cambios le has permitido tú para que Él haga hoy? Esa es la verdadera pregunta ahora. ¿Qué cambios ha hecho y qué cambios tú le vas a permitir? En esta mañana yo te pido que seas tú. Siempre la palabra tiene que desafiarnos, siempre la palabra tiene que no condicionarnos, pero sí hasta cierto punto confrontarnos. En un momento dado decir, ¿qué estamos haciendo? La responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos, no delante de la gente solamente, sino primeramente delante de Dios. Sí, lindo es decir que Jesucristo resucitó. Incluso nosotros vemos que hay los mensajes de Pascuas, los conejos, siendo que ellos dan conejitos, pero ahora el mundo nos dice que ponen huevos y son de esperanza, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el mensaje realmente de la resurrección de Cristo Jesús? Así como en la parte terrenal, vemos en la parte de las estaciones, el invierno, tal vez lo vemos feo, lo vemos tal vez oscuro, pero acuérdate, en el invierno el Señor hace las cosas más maravillosas porque hace los planteamientos y las raíces van hacia abajo. Y tú, en el futuro, vas a ver, mientras más grande es esa raíz y más fuerte es esa raíz y está más adentro en la tierra, el árbol que se para en la estación de verano, en la estación de primavera, y luego da verano sus frutos, ahí tú vas a ver qué tan grande es, pero asimismo qué tan fuerte es. Y asimismo hace ese poder de resurrección. La muerte hizo que el Señor resucite. Ese cordero inmolado viene con ese león de la tribu de Judá y vemos un Cristo resucitado. Vemos cómo es cordero y león. Vemos, como dice la Escritura, la humildad y la exaltación. No es solamente querer la exaltación, solamente la humildad. Las dos forman grandes cosas para glorificar a Cristo Jesús. La muerte como humildad, dando su vida, y la resurrección diciendo, Cristo es exaltado, yo soy el Rey de Reyes. Pero las dos son tan poderosas como cualquiera de la una. Las dos las hacen mucho más poderosas y eso es lo que tenemos que experimentar. Tú y yo, la muerte de Cristo Jesús y también la resurrección de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Yo quiero orar en esta mañana para terminar. Las personas que se han conectado, mal podría decirle darles las gracias porque ustedes son bendecidas, justamente porque Dios está bendiciendo sus vidas, porque ustedes han hecho tal vez el esfuerzo de conectarse, pero ¿sabe qué? El Señor está, a través de esta palabra que el Señor haya hablado a su vida. Yo solamente le pido al Señor que seas tú, Señor Jesucristo, que esta palabra sea tan real en la vida de ellos, Señor, que se haga carne, Señor, que traigas revelación a su vida y que ellos puedan experimentar a ese Cristo resucitado, Señor, a ese Cristo que trae vida, que trae esperanza, que sus sueños, Señor, que las cosas, que los proyectos, incluso que sus pensamientos sean resucitados en el poder de resurrección de Cristo Jesús, que cuando trae un nuevo día, Señor, cuando la creación e incluso tu creación, tus pajaritos cantan cada mañana anunciando tu bendición, Señor. Gracias, Señor, que toda esta semana nosotros podamos experimentar tu gloria, Señor, y asimismo podamos permanecer en ti, Señor, y todos nuestros proyectos y todos nuestros objetivos son cambiados, Señor, y ahora
vemos y son catapultados, Señor, a una visión mucho más amplia, Señor, de esferas, Señor. Ya no solamente Jerusalén, ya no solamente la región de Judea, ya no solamente la Samaria, y como dice, a todo lugar hasta el fin del mundo. Porque allá en el fin del mundo, dice tu escritura, Señor, nos habla de la gran comisión, tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que toques, Señor, órganos, Señor, que seas tú, quites dolores de cabeza, contracturas, Señor, en las partes del hombro, Señor, porque están preocupados, están nerviosos, están viendo un futuro aterrador, Señor. Pero, Señor, que ahora tú cambies eso y que les pongas paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, y la confianza. Tú eres nuestro basamento. Nosotros comenzamos a construir, Señor, en una roca sólida. Y todo lo que nosotros pudimos haber hecho en tierras movedizas ahora son deshechas, mas ahora ponemos, Señor, un fundamento y edificamos sobre el fundamento de Cristo. Gracias, Señor, por lo que veremos. Gracias, Señor, lo que veremos por él, para esta nación, para Ecuador, Señor. Un país, como dice, Señor, aquí en la Escritura, que nos perdonemos, que nos amemos y que dejemos ver que Cristo gobierna nuestras vidas y nuestra nación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y comienzas a hacer cosas creativas, Señor. Comienzas tú también a dar, Señor, provisión sobrenatural en esta semana. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor sea bueno y que siga siendo bueno, porque